Vamos a meditar, analizar, estudiar los primeros dos versículos. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Espero que el audio y la imagen esté bien, que todos puedan escucarme, oírme. Así que vamos a ir con el libro de Génesis, el capítulo 1, los primeros dos versículos. A ver, vamos con las imágenes. Vamos a ver. Y ahí tenemos, espero que ya haya aparecido en su pantalla. Sí, apareció, pastor. Gracias, hermanos. Así que vamos a hablar de los primeros dos versículos. Génesis. La creación del universo. La imagen en el fondo que vemos es una galaxia. Y después vamos a hablar un poco de las galaxias. No entiendo mucho, pero hablaremos porque de eso trata los primeros dos versículos de Génesis. Entonces, si nosotros miramos, si están con su Biblia, deben estar con su Biblia para entender, comprender mejor. Y creo que hemos leído muchas veces, todos los que están conectados, sabemos. Además, es el primer versículo de la Biblia, del primer capítulo de la Biblia. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aunque el versículo empieza con la frase en el principio, después el verbo creó y recién Dios, el sujeto, entendemos que en el fondo, en el trasfondo de este versículo está Dios. Como tenemos ahí en la imagen, Dios antes del principio de todas las cosas. Dios siempre estuvo. La Biblia no trata de demostrar la existencia de Dios, sencillamente lo presenta, lo dice en forma categórica. Dios, no explica. Entonces el término para Dios en el hebreo es Elohim. Ahí tenemos la escritura hebrea. Mi computadora todavía tiene que aprender el hebreo. Hemos dicho que el hebreo se lee de la derecha a la izquierda. Para nosotros sería la primera letra. Esa primera letra al final, esa primera letra para nosotros, pero para el hebreo, para los hebreos, para los judíos, la última letra de esa palabra se llama mem. Es otra forma de escribir. No encontré en mi fuente de letras. Todas esas letras son consonantes. Hemos dicho el hebreo bíblico, las letras todas son consonantes. No tenía escritura de vocales. Entonces, Dios es antes del principio de todas las cosas. Es eterno. ¿Cómo se puede simbolizar la eternidad? Tomé esa figura, ese símbolo matemático de el infinito. Dios siempre estuvo, está y siempre estará. Él es eterno. Él es el principio de todas las cosas. Eso nos muestra el versículo 1 y vamos a considerar después mucho más sobre el término Elohim. Dios antes del comienzo de todas las cosas. Sigamos mirando el versículo 1. Dice, en el principio creó Dios
los cielos y la tierra. La palabra que se enfatiza y la palabra importante en este versículo, después de Dios, es creó. Dios creó. Esa palabra, ese verbo, crear, es bara. Y ahí tenemos la escritura para los que tienen interés. Y yo tampoco, casi no sé nada de hebreo, pero yo mismo me he flagelado, me he azotado, me he autoflagelado para entender algo. Además, los ancianos no aprenden fácil. Los que tienen mi edad saben lo que estoy diciendo. Entonces, esa palabra bara, crear, en castellano, precisamente se traduce crear. Crear. Y ese término crear, en la Biblia, tiene por sujeto solo a Dios, como dice ahí, con el objeto de iniciar algo nuevo, como la creación del universo, la creación del género humano. Es un término que va con Dios. No se utiliza ese término vara en la Biblia con el ser humano, solo con Dios. Entonces, en el capítulo 1 de Génesis, esta palabra vara, crear, que va con Dios, está en el versículo 1, cuando dice, en el principio, creó Dios, creó. Y miramos la imagen, el versículo 21, 1:21, y dice, y creó Dios los grandes monstruos marinos. Esa palabra, el verbo, y creó, otra vez vara. El sujeto es Dios. Si ordenamos así como en castellano, sujeto, verbo, predicado, entonces Dios creó los grandes monstruos, eso sería el predicado, el objeto en la oración. En el versículo 21, ya hemos visto. Ahora el versículo 27 del capítulo 1. Y dice, creó Dios al hombre. Otra vez, esta palabra, el verbo creó, es otra vez vara. Y el sujeto es Dios. Dios creó al hombre. Y dice, a su imagen, a imagen de Dios, lo creó. Otra vez, Dios lo creó. Otra vez, vara. Así que en el versículo 27, la palabra vara, el verbo vara, se utiliza 2 veces. Y luego en el capítulo 2, el versículo 3, dice, bendijo Dios al día séptimo, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En el castellano, al castellano se traduce cuando dice, reposó de toda la obra que había hecho. Había hecho, es vara, había hecho en la creación. Así que en este capítulo 1 y este capítulo 2 que acabamos de ver, esta palabra, este verbo, vara, se utiliza 4 veces. Para este verbo, el sujeto es Dios. Entonces, hemos dicho, como ahí está escrito, este término se utiliza solamente con Dios. Y vamos a ir al libro de Isaías, el capítulo 45. Allí otra vez nos muestra la escritura que el sujeto de este verbo es Dios, se utiliza con Dios, no con el ser humano. Para el ser humano, cuando dice el ser humano, el hombre creó, es otro término. Es el capítulo 45, el versículo 12, 45:12,
Para los hermanos nuevos que recién están encaminándose en el Evangelio, es importante conocer, memorizar los libros de la Biblia en orden para que podamos encontrar fácilmente los libros de la Biblia cuando tengamos que leer, estudiar juntos. Entonces, casi Isaías está a la mitad de la Biblia, un poquito más hacia el final. El capítulo 45, versículo 12, dice, yo hice la tierra, eso dice Dios, y creé. Entonces creé, otra vez es el verbo bara, y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos, y a todo su ejército mandé. Entonces Dios es creador. Dios es creador. Así es un Dios grande, todopoderoso. No es Diosito, no digan Diosito. Es Dios todopoderoso, el soberano, el todopoderoso. Y enseguida vamos a ver la grandeza de Dios un poco más. El versículo 18 de este capítulo 45, versículo 18 de Isaías, dice, porque así dijo Jehová, que creó, aquí otra vez la palabra creó, el verbo, es vara. Jehová, Dios creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada, la creó otra vez, el verbo vara. Y yo soy Jehová, no hay otro. Dios es el creador del universo. Es el Dios todopoderoso. No es Diosito. Es Dios todopoderoso, digno de toda gloria, de toda alabanza. Así que este término vara es un término teológico. Ahí yo he escrito eminentemente teológico. Es un término teológico que se utiliza en teología con Dios. Es un término sumamente importante para entender que Dios es el Dios creador. Espero que esté claro hasta ahí. Entonces sigamos avanzando un poco más. Entonces, el verbo vara, crear, solo se utiliza con Dios. Dios es el sujeto. Ese verbo solamente va con Dios como sujeto. Por tanto, es un término teológico, término que se utiliza con Dios. Entonces, vamos adelante. Entonces, regresamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. Entonces dice, en el principio creó Dios. Dios. Esta palabra Dios es Elohim. Ahí tenemos la escritura y se escribe, se lee, como hemos dicho, el hebreo de derecha a izquierda. Elohim. La primera letra para nosotros, para los judíos la última, esa letra debe ser diferente. Como dije al comienzo, no encontré, mi computadora todavía no sabe escribir. Algún día aprenderá. Entonces, este término Elohim es un sustantivo y es plural. Es plural. Debería traducirse dioses, pero es interesante. Eso debe ser para los judíos bastante difícil, porque los judíos saben que hay un solo Dios. Como acabamos de leer también en Isaías, dice, yo soy Jehová Dios, no hay otro fuera de mí. Entonces, si está en plural, entonces, ¿cómo el israelita, el judío puede entender que Dios es uno? El singular de Elohim
es él o Eloah. Ese es el singular. Pero aquí está en plural. Si ustedes miran la imagen, la letra Elohim, la palabra Elohim, está subrayada las dos últimas letras, im. Im es el marcador de plural en el hebreo. En el inglés, el marcador es S, y no siempre. Entonces, por ejemplo, casa, en inglés es house. Entonces, plural sería houses. Hay que aumentar ES como sufijo. Entonces, S es marcador de plural. En el hebreo, im es marcador de plural. Entonces, una traducción literal sería dioses. Pero la traducción es Dios. Tiene sentido, significado singular. Y para nosotros es difícil entender eso. Para mí es bastante difícil, no es fácil. Entonces, hemos dicho, ese es marcador de plural. En hebreo, el marcador de plural es im, la terminación im. Y todas las lenguas tienen una manera diferente de marcar el plural. Por ejemplo, en Aymara, uta. Uta en Aymara. Y el plural de uta sería utanaka. Naka es marcador de plural. En quechua, casa, huasi. ¿Y cómo es el plural de huasi? ¿Cómo es el marcador? Es cuna, es huasicuna, no es huasis, es huasicuna. Entonces el marcador, el sufijo plural para quechua es cuna, huasicuna. En aymara, utanaka, naka. En el hebreo, el marcador de plural es im. Este mismo término, im, Elohim, vamos a Éxodo, el capítulo 20. Debemos leer. Como les decía, para los judíos debe ser sumamente difícil entender esto. El versículo 3 de Éxodo, el capítulo 20, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Una vez más, el versículo 3, no tendrás dioses. Aquí está plural, y en el hebreo es exactamente la misma palabra Elohim. Y aquí se traduce dioses. Entonces, ¿cómo puede ser singular para el judío? El capítulo 22 de este mismo libro de Éxodo, el capítulo 22, el versículo 28, dice, no injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Una vez más, 28, no injuriarás a los jueces. Esta palabra jueces, traducido al castellano, es otra vez Elohim. Así que Elohim puede ser, aparte de traducir Dios, puede ser dioses y también jueces. Para nosotros los humanos, bastante difícil de entender. Entonces, Génesis 1:1, en el principio creó Dios, es Elohim, y se traduce singular, creó Dios. Entonces regresamos a Génesis el capítulo 1. Espero que estén entendiendo. Entonces, esta palabra, Elohim, que se traduce Dios, Elohim significa Dios. Es plural, pero se traduce en singular. Entonces, este Dios es creador. No significa creador. Elohim no significa creador.
significa Dios. Van a tener mucho cuidado en el internet. Ponen Elohim significa Dios creador, es Dios creador. No significa Dios. Y ciertamente muestra que ese Elohim, ese Dios, es creador todopoderoso. Él creó todas las cosas. Como acabamos de leer Isaías 45:12. Yo voy a leer otra vez, si ustedes están todavía en Isaías y pueden encontrar fácil. Entonces volvamos a leer el capítulo 45, el versículo 12. Dice, yo hice la tierra, dice Dios. Yo creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos. Y todo su ejército mandé. O sea, cuando dice todo su ejército, está hablando de las estrellas, de todos los astros en el universo. Y ese Dios creador todopoderoso, entonces ahí en las imágenes dice, Dios creó todas las cosas de la nada. De la nada. En el vocablo latino, en término latino, eso llaman ex nihilo. Alguna vez van a leer en algún libro, eso quiere decir de la nada. Dios creó el universo de la nada. ¿Y dónde dice eso? Entonces vamos a Hebreos, el capítulo 11. Entonces, nuestra norma de regla, de conducta es la Biblia. Entonces siempre debemos leer la Biblia, lean la Biblia. Entonces Hebreos capítulo 11, versículo 3, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios hizo los cielos y la tierra. Dios creó el universo de la nada. Ese Dios es creador todopoderoso. No es Diosito. No es Diosito. Es Dios todopoderoso. Por eso los judíos, para escribir el nombre de Dios, lo escribían con toda reverencia, sobre todo el nombre de Dios Jehová, lavaban la pluma para escribir. Entonces Elohim expresa Dios creador todopoderoso. Y también expresa divinidad. No es humano, como dice ahí en la tercera línea, cuarta línea de lo que estamos leyendo, divino, en contraste con el hombre. Entonces, cuando la Biblia dice Dios y decimos Dios, estamos diciendo que no es humano, no es como nosotros, es divino. Va en contraste con el hombre, con lo humano, con la humanidad. Entonces leamos el libro de Números, el capítulo 23. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Entonces vamos al capítulo 23 de Números. El versículo 19. Es cuando Israel está acampado y Balaam es contratado para que maldiga a Israel, pero Balaam bendice a Israel. Entonces, Números capítulo 23, versículo 19, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que este término, Elohim, Dios, expresa divinidad en contraste con lo humano, con el hombre. Dios es Dios, no hombre. No es como nosotros. Eso expresa Elohim, eso muestra. Y hemos dicho
también expresa la eternidad de Dios. Dios es eterno. Siempre fue, es y siempre será. Él es eterno. Siempre estuvo ahí. Y eso hemos dicho al empezar esta noche nuestro estudio, nuestra meditación. Dios estuvo antes de todas las cosas. Siempre estuvo. Entonces, Él es eterno. Podemos leer el libro de Génesis, el capítulo 21, versículo 33. El capítulo 21 de Génesis, el versículo 33. Sí. Y dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová Dios eterno. Ese Dios, ese Elohim, no tiene principio ni tiene fin. Para nosotros, los humanos, es bastante difícil entender eso. Nosotros, en nuestra humana condición, observamos, tiene comienzo y termina. Pero con Dios no es así. Debemos leer también Isaías, el capítulo 40. El libro de Isaías, el capítulo 40, el versículo 28. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? Dios es eterno. Siempre fue, Él es y siempre será. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallecen, no se cansa, no se desmaya, no se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Quién puede entender a Dios? ¿Cómo podemos entender a Dios? Nosotros, finitos, humanos, terrenales. Y en esta parte también Dios es único, soberano. Él es único y soberano. Como en Éxodo ya hemos leído, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Dios. Entonces, Él es único. No hay otro Dios. Los humanos se han hecho, nos hemos hecho dioses. Antes de conocer al Dios Todopoderoso, teníamos dioses. Pero hemos entendido que Él es único y no hay otro, porque no hay otro. Entonces debemos mirar también Daniel, el capítulo 4, el libro del profeta Daniel, el capítulo 4, el versículo 35. Daniel dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad. Él es soberano. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Quién le puede decir a Dios, qué estás haciendo? Nadie. Él es todopoderoso, Él es único, soberano. Así que eso es lo que manifiesta este sustantivo, Elohim, que se traduce Dios. Es creador todopoderoso, es divino, eterno, único, soberano. Ese es nuestro Dios. No es Diosito. Vamos adelante. Así que ese Dios, Elohim, creó los cielos y la tierra.
los cielos y la tierra. Entonces, cuando dice la Biblia, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando dice los cielos, está hablando del universo. Dios hizo el universo de la nada. Y cuando decimos universo, está hablando de todas las galaxias. ¿Y qué es una galaxia? Es un conjunto de estrellas. Difícil explicar. Hace años yo sabía que había unos miles de galaxias, pero hoy los científicos dicen que hay cerca de 200 billones, no millones, billones, es decir, 200.000 millones de galaxias. ¿Cuánto es eso? Y cada galaxia tiene miles de años luz de distancia. Así que los cielos, el universo es la mente humana, nuestra mente. No puede entender, a lo menos yo no puedo entender. Entonces no es Diosito, es Dios Todopoderoso, creador del universo, de las galaxias. Nuestra galaxia, nosotros estamos en la galaxia que se llama Vía Láctea. Y la Vía Láctea tiene de 200.000 a 400.000 millones de estrellas. Tremendo. Tremendo. Y nuestra galaxia, la Vía Láctea, es en forma espiral. Y en la última parte de uno de los brazos de esta galaxia, Vía Láctea, está el sistema solar. Entonces, si ustedes miran la imagen, entonces ahí tenemos el sistema solar. El Sol, los planetas Mercurio, Tierra, miren un poco, es el tercer planeta en el sistema solar respecto al Sol. La Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Entonces, la palabra de Dios, Génesis 1:1, cuando dice Dios creó los cielos y la tierra, está apuntando el universo y está apuntando la tierra. La tierra, nuestro planeta, es nada. Sería una partícula de polvo comparado con la galaxia, con las galaxias. Entonces, Dios tiene ya un plan, tenía un plan. Entonces, después, cuando dice los cielos y la tierra, está apuntando ese puntito que aparece en el espacio, el planeta Tierra. Así que Dios creó los cielos y la tierra y apunta a la tierra. Y acabo de decir que la tierra, en comparación con el universo, los cielos, es nada. Es nada. Y nosotros los humanos, hablando así, humanamente, terrenalmente, somos nada. Dios es todopoderoso. Él es todopoderoso, no Diosito. No Diosito, es todopoderoso. Y delante de Él debemos andar con toda reverencia, glorificar su nombre. Sí, es nuestro Padre. Es nuestro Padre, sí. Pero es el Señor del universo. ¿Y dónde será la morada de Dios? Qué difícil entender eso.
Sigamos adelante. El versículo 2, el estado de la tierra. Dice el versículo 2, después de mostrar el universo, los cielos, la tierra, y ahora se va enfocando en la tierra, en el planeta Tierra, que es un puntito en la galaxia Vía Láctea. Dice, la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué pasaría? No nos dice. Así que tenemos que conformarnos. Algo pasó. La tierra estaba desordenada. Estaba vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Entonces, la tierra, recuerden que no hay luz. Entonces, si miramos la imagen, ahí está el planeta Tierra y he puesto yo un círculo o una esfera que cubre. Las tinieblas cubrían la tierra. Y luego dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, cuando dice, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, ¿qué significa abismo? Entonces, miremos Jonás, el capítulo 2. Debemos mirar el libro de Jonás, el capítulo 2. Jonás, el capítulo 2. Jonás había sido echado al mar por los marineros. Entonces, él está en el mar y un gran pez, no dice ballena, solo dice un gran pez, lo tragó. Y el capítulo 2 es la oración de Jonás. Y en su oración, el versículo 5 dice, las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Antes de que Jonás sea tragado por el gran pez, cuando es lanzado al mar, a las aguas, se hunde. Y Jonás dice, rodeóme el abismo. Entonces, abismo tiene sentido también de aguas, de mares, de las aguas del mar. Entonces, cuando dice estaba sobre la faz del abismo, es decir, está hablando de las aguas sobre la faz de la tierra. La tierra estaba cubierta de agua, no había tierra seca. Y tinieblas, oscuridad cubrían toda la tierra. Y luego dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ahí he puesto una imagen, una paloma. El Espíritu de Dios. Entonces, la palabra de Dios, esta palabra escrita por Moisés bajo la dirección del Espíritu Santo, nos muestra cómo Dios va enfocando, poniendo, y nosotros para que veamos cómo Dios preparó, cómo estaba el planeta Tierra en el plan de Dios y por tanto nosotros, la humanidad. Entonces, eso nos muestra esto de la Biblia, el libro de Génesis. Entonces, ya para terminar, cuando dice el predicador voy a terminar, es que va a hablar una hora más. Entonces, para terminar, que voy a tomar un buen tiempo,
Entonces, Elohim, que es un sustantivo plural, podemos entender, como hemos visto hace rato, el Espíritu de Dios, en el versículo 2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, muy posiblemente, este término, Dios en plural, Elohim, denota Trinidad, está mostrando la Trinidad. Entonces, si nosotros leemos el Evangelio de Juan, y vamos a leer el Evangelio de Juan, el Nuevo Testamento, el capítulo 1, en la creación, no solamente estaba Dios Padre, sino Dios Trino. El Señor Jesús participó en la creación, de la creación. Entonces el Evangelio de Juan, el capítulo 1, dice, en el principio era el verbo, el versículo 1, capítulo 1. En el principio era el verbo. Cuando dice verbo, se refiere a Jesús. En el principio era el logos, es en el griego. Cristo Jesús. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. El versículo 2. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por él fueron hechas. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Quién es este él? Este él es el verbo, Cristo. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, o sea, sin Cristo, sin Jesús, sin el verbo, sin el logos, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Así que el Señor Jesús fue parte de la creación del universo, de los cielos y de la tierra. Entonces, Elohim, que es un sustantivo plural, podemos decir, denota Trinidad. Y cuando avancemos en el capítulo 1, entonces vamos a entender mucho mejor lo que estoy diciendo. Entonces, el propósito de la creación, ¿para qué Dios creó el universo, los cielos y la tierra? Hasta Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta 2. ¿Para qué creó? Para gloria suya, para su gloria. La creación, lo que Dios creó, el universo, la tierra, es acto libre, voluntad soberana de Dios. Como hace rato hemos leído, ¿quién le puede decir a Dios, qué estás haciendo? ¿Para qué estás haciendo? Es para entender algo mejor. Leamos Hechos, el capítulo 17, y después vamos a leer Colosenses. Entonces, Hechos, el capítulo 17, versículo 24 y 25. Entonces hemos dicho, la creación es acto libre, acción libre de Dios, voluntad soberana. Él hizo para su gloria. Capítulo 17, Hechos, versículo 24, dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanos, ni es honrado por manos de hombres, como se necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento y a todas las cosas. Así que Dios hizo para su gloria el universo y la tierra, y nosotros sobre la faz de la tierra. Él hizo para su gloria. Colosenses, el capítulo 1.
versículo 15 y 17. Pablo, al escribir a los hermanos de Colosas, dice, Colosenses el capítulo 1, versículo 15 a 17, dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? Jesucristo, el primogénito de Dios, porque en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, en Jesucristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, Jesucristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que el Trino Dios creó el universo, los cielos y la tierra, para su gloria, para su gloria, para su gloria. Dios es Dios todopoderoso. A Él sea la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Ahora regresamos otra vez a Génesis. El tiempo que comprende Génesis 1:1 y Génesis 1:2, ¿cuánto tiempo abarca? Imposible saber. ¿Miles de años? ¿Millones de años? Eso solamente Dios sabe. Los científicos hoy, los geólogos, dicen que la Tierra tiene 4.500 millones de años. Puede ser. Quizás tiene más años. Quizás tiene menos. El único que sabe todas las cosas es Dios mismo. Solo Él sabe. Nosotros los humanos podemos saber algo. Además, los científicos para afirmar que la Tierra tiene 4.500 millones de años, no estuvieron, no vieron, no fueron testigos. Eso por las capas geológicas sacan esos años. De esa manera tienen esa cifra. Así que Dios hizo los cielos y la tierra para su gloria. Él es Dios todopoderoso, no Diosito. Es Dios todopoderoso, majestuoso, glorioso. Entonces terminamos diciendo, Dios, Elohim, es Dios todopoderoso. A Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Muchas bendiciones.